Estudio 1 de Red Compañera Mundo, Juan Carlos Solón, que es investigador de la Fundación Solón. La Fundación Solón, junto con otras fundaciones, por ejemplo Jubileo, etcétera, presentó un informe acerca de los contratos que el Estado boliviano pretende suscribir y aprobar en la Asamblea Legislativa con dos empresas, la corporación CBC de China y la One Uranium Group de Rusia. Los primeros contratos están, digamos que en el congelador, lo de los chinos, pero el gobierno está empeñado en que se aprueben los contratos con los rusos como si fuera la última tabla de salvación que tiene el Estado boliviano. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ramón. Esa sensación nos da a quienes hemos seguido más o menos la sesión de anoche o de la víspera. Es una sesión una vez más bochornosa, ¿no? Son 2 semanas seguidas en las que en la Asamblea hay bochorno en torno al litio. La semana pasada, en realidad, el contrato con la empresa china, con la empresa CBC, sí, fue tratado en la Cámara de Diputados. Eso es la semana pasada, ¿no? Eso es la semana pasada. Fue la noche del jueves al viernes. Hace una semana. Hace una semana, sí. Durante más o menos 20 horas trataron el contrato chino. Y ayer en la noche, con una anticipación de 24 horas, el presidente de la Cámara, de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, Hernán Hinojosa, llamó a sus colegas diputados a sesionar en la comisión para poder tratar este contrato con Uranium One Group. Este segundo contrato es un contrato que tenía prelación, es decir, primero fue presentado y primero fue firmado el contrato con Uranium One Group. Y luego, más o menos un mes y unos días más después, el año pasado, ¿no? Se firmó el contrato con CBC. Y sin embargo, el contrato con CBC avanzó más lejos y más rápido en la Asamblea. ¿Por qué? Yo quiero creer que se debe simplemente al hecho de que el contrato con Uranium One Group es un contrato mucho más difícil de justificar, con muchos más problemas técnicos y que tiene un montón de pequeños detalles que hacen que sea más fácil de observar, es estratégicamente más complicado de aprobarlo que el contrato chino, ¿no? No acabo de entender ese punto. Es decir, es como el contrato chino tiene sus observaciones, el contrato ruso es 3 veces peor. ¿En qué sentido? Perdón que me ría, pero es que de verdad es simplemente lamentable. Perdón, ya está, lo dejo. El contrato ruso, por ejemplo, plantea una inversión similar, $1.000 millones. Ya, okay. ¿No? Es casi la misma cantidad que el contrato chino, ¿no? Bueno, para los precisos, 975 millones, bueno, no importa, $1.000 millones por $1.000 millones. Ahora que buscan el pelo en la leche, sí, cuidado por una imprecisión. Por una imprecisión. Por unos centavos. Sí. Sí, van a decir que no he leído el contrato. Sí, es verdad. Y en realidad, por casi el mismo monto, que es $1.000 millones, el contrato chino plantea producir 35,000 toneladas al año de carbonato de litio. Mientras que por el mismo monto, el contrato ruso plantea producir apenas 14,000. Es decir, el 40% de lo que plantean los rusos. O dicho de otra forma, los chinos, perdón. Sí. O dicho de otra forma, es una inversión por tonelada 2.4 veces más elevada, ¿no? Entonces, es por la misma plata, menos cantidad de litio. Y el contrato no especifica claramente por qué hay esta diferencia. No queda claro en las cláusulas del contrato, ni en ninguno de los dos, ni en una justificación que haya podido vertir YLB. O sea, YLB no le ha explicado al pueblo por qué es más cara la inversión rusa. ¿Omisión? ¿Dolo? ¿Qué será? ¿Ignorancia? Porque ya puestos a... Yo cuando leo este contrato, que es un contrato que, claro, recuerdo que es el primero que se filtró. Durante años yo he seguido el tema del litio y siempre estuve leyendo las noticias. O sea, este es el de los rusos. Este es el de los rusos, okay, sí. De acuerdo. Y este fue el primero que se filtró. Y para mí, que vengo siguiendo este tema, fue como cuando le dan a un niño un dulce, ¿no? Un helado.
porque durante años había pedido y habíamos solicitado con compañeros de la región también poder tener la información sobre los convenios que se habían firmado. Y esto es producto de un convenio. Pero es un dulce envenenado. Exactamente. Correcto. Yo creo que el gran problema es que este dulce, ¿no? Es un dulce que desde la perspectiva del investigador le apasiona, pero cuando uno lo empieza a leer, uno se da cuenta de las grandes, grandes falencias que tiene el texto. Y hay una falencia que para mí es también de las razones por las cuales este contrato es peor que el contrato con la empresa china Uranium CBC, y es por la cláusula 11ª, ¿no? Que se llama vigencia y plazo, ¿no? Este es un contrato, en su momento lo llamamos el contrato matrioska, ¿no? Que es como Muy una ruso, muñeca, la muñeca sí, rusa que tiene... una muñeca que adentro tiene otras muñecas, ¿no? correcto. Y que uno abre y adentro encuentra uno y adentro encuentra otro. Entonces, este contrato es un poco así, y así lo fuimos descubriendo. Y tiene una cláusula, que es la cláusula 11ª, la cláusula número 11, que dice que el presente contrato entrará en vigor el día que se apruebe por la Asamblea Legislativa Plurinacional como primera condición, y como segunda condición, que las partes hayan suscrito el contrato de operación y mantenimiento, el contrato de comercialización y el contrato de conciliación. Antes. Es muy extraño, ¿no? Es muy claro. ¿Cómo puede ser un contrato que tiene que ver con recursos estratégicos haciendo o acordando algo por encima de los intereses del departamento de Potosí, de las comunidades afectadas, en fin, sin un estudio de impacto ambiental? Claro. De verdad, tú haces... Ese es el problema. Exactamente Ese es el problema, Ramón. Y el problema grave es aquí, obviamente no ha habido consulta previa, Nada. ha habido varios problemas así en el procedimiento, pero en términos de lo que van a tratar los legisladores en la Asamblea, esta cláusula que les decía plantea una cosa bien rara, porque, o sea, vamos a aprobar nosotros este contrato, pero para que este contrato entre en vigencia, la otra condición es que suscriban otros 3 contratos. ¿Y dónde están estos otros 3 contratos? Y lo único que hay en este documento son las últimas 7 páginas, el anexo número 4 del contrato ruso, que son 7 páginas donde hay unas tablitas que muestran a detalles escuetos, pequeños, muy poco precisos, cómo van a ser estos contratos. Para que la gente lo entienda, en estos momentos en casa hay gente que ya está rumbo a la oficina 8:43, 17 para las 9. Yo te firmo un contrato, pero tú tienes que... Este contrato está supeditado, mi firma está supeditada a 3 que vayas a firmar en un futuro. Correcto. Es una hipoteca. Hay un poco eso, y con otro bemol, ¿no? Porque esto se va haciendo cada vez más interesante. Te firma un contrato que es de 18 meses, pero los otros 3 que son condición para que este contrato esté vigente, van a durar 20 años. Claro. Entonces, lo que está evaluando en realidad la Asamblea Legislativa Plurinacional es apenas un corto periodo de 18 meses que además nos condiciona de cierta forma a asumir compromisos por 20 años. José Carlos, ¿esto no lo leen los, no sé, pregunto, los parlamentarios no lo han leído, no lo han visto, no lo entienden? ¿O qué explicación necesitan? Yo creo Porque estamos hablando, perdón, de un contrato doloso para el Estado boliviano. Sin duda. Yo creo que la semana pasada, cuando hubo esta discusión sobre el otro contrato, ¿no? Y anoche, en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria, hay diputados que realmente han ido a leer los argumentos. Recién. Que los conocen. Ya desde algunos hace... ya han ido leídos. Sí, bien, son varios meses que estos contratos están presentes, ¿no? En ese sentido, y debo ser muy claro, los diputados de oposición sí se han tomado la tarea de leer este documento. Bravo. Sí se han tomado la tarea de entender los argumentos que están detrás. Y creo que es algo, y es un detalle importante también de la semana pasada, que cuando hubo esta reunión de la Asamblea con todos los diputados para ver el otro contrato, muchos diputados, si no el 100% de las intervenciones de los diputados, conocían a detalle las cláusulas, los detalles, todo de los contratos. Hubo una importante cumbre de los BRICS, bloque alternativo al desarrollo, en fin, etcétera, etcétera. Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica,
a la que estuvo invitado el presidente Luis Arce. Arce estuvo invitado a esta reunión. ¿No le habrán ajustado un tanto las clavijas a Luis Arce para que acelere este proceso? Lo digo porque estamos hablando de One Uranium Group, no es una empresa cualquiera, ¿verdad? Así es. Estamos hablando de una transnacional rusa. Sí, afiliada al grupo Rosatom. Millones de inversiones alrededor de todo el mundo. ¿Usted cree que alguien va a venir a perder dinero? No le habrán ajustado, estoy lanzando una hipótesis, una suposición. No, algún delegado ruso no le habrá dicho a Luis Arce, oiga, ¿y lo mío para cuándo? No sé. Pregunto, ¿eh? La sesión de anoche es tan bochornosa, tan intempestiva. Pregunto. Es una sesión muy compleja. El presidente ha sido claro estos días en la cumbre de los BRICS, ¿no? En Ahora el Pueblo hay una declaración que dice así, y la cito textualmente. Adelante, por favor. La derecha quiere evitar que el litio esté en manos de los países del BRICS, que nuestros recursos naturales estén en manos de los países del BRICS. O sea, aquí están culpando a la derecha de no ser integristas con los BRICS. Pero ya te has entregado tú al Pero otro. en el fondo tú ya te has entregado. Ya te has entregado, sí. Entonces, creo que es una contradicción fuerte la que está planteando el presidente. No descarto lo que dices. No, es una suposición. Es una teoría que hay que exigirle la respuesta a quienes pues han estado ahí y quienes tienen que hablar al respecto, ¿no? Es extraño que un contrato que sea tan difícil de justificar, de la nada, de un día al otro, sale como quien pone un naipe bajo la manga en la asamblea, ¿no? Y yo no sé si es un naipe o la baraja entera, porque de verdad están presionando y mucho, José Carlos. No. Están presionando mucho. A mí me llama la atención esta premura. Ya, aprueben, háganlo de una vez, el beneficio. No. Así es. Están forzando la aprobación de un contrato. Así es. Eso es espantoso. Hace más o menos una semana con mis colegas. Yo no sé si solo la plata, ¿eh? No. Yo tampoco entiendo la estrategia en grande, ¿no? Lo que sí hemos visto con nuestros colegas de Fundación Jubileo, del CEDIV, del Club de Ginebra, de Fundación Milenio, es volver a hacer un pronunciamiento, puesto que a principios de año hicimos un manifiesto de forma colectiva para detallar algunas observaciones que teníamos a los contratos, y hemos vuelto a reiterar esto el día miércoles pasado, en aras de que la sociedad civil sepa, ¿no?, que se está volviendo a avanzar con estos temas de los contratos desde una posición que es un poco ilógica. Tú sabes, hace más o menos un mes, en comunidades de Nor-Lipes, que es la provincia que está directamente colindante, digamos, con las actividades y donde se va a extraer el agua. Estamos en el Salar de Uyuni, geográficamente nos ubicamos ahí. Claro, es justo al sur del Salar de Uyuni, ¿no? ¿Podemos? Y de la zona, sí, Eduardo, lo vamos a ver. Genial. Lo vamos a graficar inmediatamente. Sí. Entonces, estando al sur del Salar de Uyuni, estas comunidades que se van a ver afectadas, porque, por ejemplo, el contrato chino dice que van a extraer agua de 419 kilómetros cuadrados que están dentro de la TCO. Correcto. Y esta es una TCO. Correcto. ¿No? Entonces, a la que hay que consultar de acuerdo a la Constitución. Hay leyes en este país. Correcto. Hay que consultarla en el marco del Convenio 169, que es parte del bloque de constitucionalidad que nosotros debemos respetar como bolivianos, ¿no? Entonces los compañeros de Nor-Lipes presentaron una acción popular, ¿no?, que salvaguardar y conseguir la tutela sobre sus derechos colectivos, justamente el derecho a la consulta. Ellos dijeron... Esto fue en mayo, ¿no? Esto sí ha sido mayo y junio. Sí, mayo y ¿no? junio, sí, correcto. Y claro, ellos van a hacer su acción popular, van a ir donde el juez les va a aceptar la demanda, les va a dar las medidas cautelares, y después el juez va a borrar con el codo lo que escribió con la mano. ¿En qué sentido? Porque lo han apretado, caramba, no hace falta... por favor. Muy probable. Van a apretar al juez. Sí. Y te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Sí. No, y el juez al final termina diciendo, no voy a tocar el fondo. O sea, acepté tu demanda, te di tus medidas, bajo las medidas cautelares, pero ahora en mi resolución final no toco fondo. O sea, es como si no hubiera entrado a ver los argumentos, ¿no? Entonces, el juez se desdijo,
Pero esto que ha generado en la gente de la región. La gente de la región se ha quedado así triste porque no va a poder hacer respetar sus derechos. No, la gente de la región ha dicho, vamos a hacer valer nuestros derechos. Si no es aquí, es en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si no es aquí, es también, o sea, si no fue con el juzgado en Colchacá, nos iremos al TCP a la revisión. ¿Y esto qué plantea? Uy, el Plantea un Tribunal escenario... Constitucional Sí. a ¿no? mal palo se arriman. Sí. Pero la idea es, si está en revisión, es como una apuesta de Pascal, ¿no? O sea, existiría la posibilidad, ¿no?, de que el TCP falle en favor de la central provincial. Y si existe esta posibilidad, que Remota, puede ser pero escasa, pero remota. sí, quizás inexistente, Sí, probablemente. pero si existe esta posibilidad, ¿qué está en juego? La seguridad jurídica que plantea el contrato. Entonces, los compañeros de la central provincial, el día lunes, han enviado una carta a la empresa china, bueno, a las 3 empresas chinas del consorcio, a otras entidades chinas en América Latina, y en particular a la embajada china aquí en Bolivia, para decirles, ojo, nosotros vamos a avanzar, y si fallan a favor, aquí, ¿no?, en Bolivia, su contrato está en tela de juicio. Y vamos a ir a la Corte Interamericana. Y ahí es donde dicen, y ojo, en la Corte Interamericana yo quisiera ver que un caso como este pierda. Perdón, no en vano, ayer se publicaba una declaración del presidente de China reforzando los lazos de amistad, no solamente diplomática y de solidaridad entre los pueblos de China y Bolivia. Por si acaso, ¿no? Yo creo que nada es de recibo en el mundo de la política, todo tiene una consecuencia, todo tiene una causa y un efecto. Así es. Yo creo que esta cumbre para Luis Arce ha sido fundamental, ¿no? La cumbre para Luis Arce ha sido clave, ¿no? Con los BRICS, ¿no? Sí. Para hacerse quizás ajustar las tuercas, como Para tú mí, decías. para mí que alguna clavija han Sí, ajustado, creo. sí. O jalón de orejas, o quién sabe cuál ha sido la interacción. Le puedo hacer una pregunta, y obviamente se comenta mucho acerca de un posible negociado que involucra a uno de los hijos de Luis Arce, a Marcelo. Esto yo no lo puedo ni afirmar ni negar. Yo tampoco. No, yo la verdad no estoy en condiciones de afirmarlo. Lo que sí creo es que si hemos llegado al punto de estas elucubraciones, ¿no?, a quien debe jalarle las orejas Luis Arce Catacora es a los encargados de comunicación que no fueron lo suficientemente transparentes de estos contratos desde que se firmaron los convenios. O sea, de hecho, YLB... Si esto hubiera sido transparente, si la gente hubiera podido tener acceso, y esto es desde que comenzó, desde el inicio de las convocatorias internacionales. Si hubieran sido lo suficientemente transparentes, ¿la gente lucubraría por sobre estos temas? Quizás no. Quizás no serían argumentos presentes. No. Estaríamos discutiendo los temas más de fondo de lo que se dijo. Estaríamos discutiendo un tema que tiene que ver directamente con el respeto al medio ambiente. Simplemente partiendo de ese concepto ya tienes toda una argumentación para que esos contratos no sean firmados. Solo desde la perspectiva medioambiental, es mi punto de vista. No sé si coincide. Sin duda. Y creo que, pero en este caso, como hemos llegado a este momento de lucubración tan grande, lo medioambiental, el carácter sobre los recursos naturales, sobre el entreguismo, sobre, pucha, ¿a quién le vamos a entregar nuestras cosas? Ya la cosa se salió de control porque no hubo transparencia, no hubo participación y no se avanzó de forma colectiva en la construcción de estos contratos. Yo también pienso, y no me consta, pero estoy utilizando el sentido común, que los rusos han debido adelantar algo de dinero. Esa es la hipótesis que muchos manejan. Perdón. También. O que los buques porque si no se entiende, sinceramente. Si no se entiende. Sí. Porque una empresa seria dice, bueno, muy bien, seguridad jurídica. Bueno, es que estamos en un momento un tanto complicado en Bolivia, este gobierno se está yendo. ¡Epa! ¿Eso qué significa? ¿Yo estoy perdiendo mi plata? Si usted se está yendo, ¿con quién firmo? Cuidado. Así es. Yo tendría miedo a perder mi inversión, aunque hubiera, sobre todo, si he hecho un adelanto de varios millones de dólares. No creo que hayan sido 100, ¿no?
Yo creo que han sido varios millones, no lo sé. ¿Quién sabe la cantidad? O sea, por ejemplo, cuando... Es que cuando alguien se fuerza tanto un asunto para que se apruebe es que hay algún interés por ahí, no hace falta... Ese es el tema. No quiero hilar una teoría de la conspiración, que no me corresponde, pero es sentido común, nada más. Ese es el tema. Y es muy, muy sorprendente que estando a pocos meses de que termine el mandato de Luis Arce Catacora, ¿no? O sea, ahorita no estamos a meses, estamos a días. Creo que ya son ¿cuántos? ¿39? Para ¿38? pero tiene para que, las elecciones. En principio, y si no prospera la propuesta del alcalde Arias, que dice que el gobierno debería irse en septiembre y asumir el otro, Ajá. bastante interesante, justamente para adoptar las medidas anticrisis, durará hasta noviembre. Sí. Se le quedan 2 programas, como se dice. Sí. No, esto es muy corto, pero ya estamos al borde de las elecciones. ¿Y por qué forzar ahora? ¿Qué quieren? ¿Por qué garantizar? Porque hay plata de por medio, José Carlos. eh, ¿Tenemos el mapa de la zona de riesgo, querido Eduard? Simplemente para explicarlo con... Vale, ahí está. Perfecto. ¿Podemos explicar esta zona de riesgo, José Carlos, por favor? Todo lo que está al sur, ahí por donde se ve, digamos, la liniecita amarilla que bordea en la parte sur del salar, ¿no? Esa es la zona donde justamente pasa el camino que conecta Uyuni con San Juan, hacia ese lado también, en esa península que entra, digamos, hacia el salar de Uyuni, es donde están las comunidades del norte de Norlipes. Correcto. ¿No? Estas comunidades... Estas ¿no? comunidades, perdón, ¿tienen una denominación de origen? Ellos son parte Perdón. de la TCO Okay, Norlipes. Así ¿no? se llama. Sí, De y acuerdo. esta TCO está a cargo, ¿no? Quien tiene el título de propiedad colectiva es la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Norlipes. Perfecto, así ¿no? las vamos a conocer, de acuerdo. Esta central tiene 53 comunidades, pero al borde, ¿no? Quienes van a ser afectados son quienes están más cerca al salar, ¿no? Entonces tienes Vintocá, Río Grande, Julaca, tienes Colchacá, hasta llegar a Chubica, digamos, ¿no? Que es un poco más en la península, más arriba, más al norte, como dirían los compañeros. Sí. Esta zona... es una zona que un bordecito, hay una pequeña franja inundable, que es esa franja más clarita y por donde dice Villa Martín, Colchacá, ¿no? Por donde está el texto. Correcto. Esa partecita medio naranjita. Estamos yendo más hacia el norte, ¿no? Sí, es ahí donde está, en realidad es el sur del salar. Es el sur, perdón, es el sur del salar. Sí, pero es el perdón. bordecito naranja, Sí. digamos. Correcto, es una zona correcto. inundable. Esa zona no fue titulada en favor de los compañeros de la TCO, ¿no? Porque era inundable. Entonces, es ahí donde actualmente hay una resolución de usufructo que le ha dado el INRA y LB para que puedan tener sus plantas, ¿no? Y todo lo que está para abajo de la línea amarilla, digamos, donde se Villa Martín, Colchacá, y hay una línea amarilla que bordea casi el salar, todo lo que está hacia el sur, si quieren, es TCO, es Tierra Comunitaria de Origen. Y ahí lo que es importante entender es que obviamente uno tiene ahí, por ejemplo, San Cristóbal está por ahí, pero ¿dónde se plantea hacer la extracción de agua para el contrato ruso? Justo en esa zona que es TCO. Y el contrato lo señala claramente, 419 kilómetros cuadrados de la microcuenca de Huasa-Julaca. Esta cuenca es parte de la jurisdicción de Calchaca, ¿no? Para esto debió haberse consultado de forma diligente, clara, llana, sí, absolutamente. Y sin embargo se firman contratos no se consulta. José Carlos, es consulta previa debidamente informada. Es decir, se tiene que hacer todo un proceso de socialización con las comunidades para que entiendan la magnitud del proyecto. Claro, y además tiene que ser con todas las comunidades según sus usos y costumbres, correcto, ¿no? Entonces, sus usos y costumbres, ellos todavía no tienen, por ejemplo, un protocolo de consulta, pero están pensando en cómo armarlo, cómo articularlo. Porque dicen, ¿cómo tienen que consultarnos a nosotros? ¿Acaso un pueblo ha nacido sabiendo que le van a consultar? ¿No? Entonces, absolutamente correcto. Los pueblos indígenas, y existe en Bolivia experiencias de protocolos de consulta, donde dicen, a nosotros, si nos van a consultar, tiene que ser de esta forma, bajo estos términos, en estas condiciones, en estos tiempos. Estos son los espacios en los que podemos hacer, ¿no? Y es una decisión que debe ser colectiva, ¿no? Si es un pueblo indígena, una TCO, obviamente tú no puedes ir a fracturarla hablando con una comunidad sí y con la comunidad vecina no.
¿no? Salvo que el poder establecido interesado compre a la comunidad. Claro, lo que corresponde es preguntarle a todos, ¿no? Es preguntarle a todos en un momento correcto, en un momento de forma objetiva, de forma transparente. Y en este caso, lamentablemente, no se ha dado la consulta previa, libre e informada. No existe ni un solo indicio. ¿Y cuál es el problema? Que los contratos, ¿no? Y el contrato chino en particular, no habla de consulta previa, libre e informada, habla de consulta pública. Entonces se están confundiendo dos cosas, ¿no? Se está confundiendo la consulta pública con la consulta previa, libre e informada que mandata el convenio 169 de la OIT, ¿no? La consulta pública, ¿no? Es un proceso mucho más simple, es un proceso administrativo, casi burocrático, de sentarse unas cuantas horas a resolver algunas dudas, ¿no? El proceso de consulta previa, libre e informada es algo mucho más profundo. Esta consulta pública es una charla de café, que se puede tener ahí una tapi, venga, a comer 4 cosas y ya está, esto vamos a hacer. No funciona así. Exacto, no debería... Estamos hablando de un recurso estratégico. Y lo terrible es que, por ejemplo, uno ve el caso de la minería en los contratos del oro, por ejemplo, ¿no? Y ve las actas de consulta pública. Y cuando ves a qué hora empezaron, a la 1 de la tarde, a qué hora terminaron, a las 2:45. Y en 1 hora 45 minutos, estas actas de consulta en la minería del oro o en otros recursos se cierran. Cuando son procesos que deberían durar, que son permanentes, que la consulta no es hasta que tú me dices sí o no. La consulta debe darse de forma continua y posterior al consentimiento. José Carlos, por todo lo que usted ha comentado y nos ha contado esta mañana, ¿considera viable la realización de un referéndum nacional sobre el tema, similar, con características muy similares al que tuvimos sobre hidrocarburos? Yo creo que lo que corresponde en el litio es otra cosa, ¿no? Honestamente, lo que yo veo en este proceso, ¿no? Es que las regiones, por ejemplo, la Norlipes, ellos dicen, sí quisiéramos explotación, ¿no? Sí quisiéramos, pero no queremos que se dañen nuestras aguas, queremos que funcione de la mejor manera posible, queremos desarrollo, pero bien, ¿no? Creo que si uno le pregunta a todos en esta crisis, pucha, resolvamos el problema con el litio, todo el mundo va a decir, no sé si te creo, ¿no? No sé hasta qué punto creerte. Creo que la promesa ya también se ha ido, ¿no? Creo que es importante tomar en cuenta de que el litio no nos va a dar los ingresos del gas, ¿no? No es equivalente, pero ni de lejos. Ni de lejos, ¿no? Sus mecanismos de redistribución todavía no se han hecho, entonces creo que hay que verlo de forma específica, de forma sostenible, de forma en respeto de los pueblos indígenas, con mecanismos de redistribución que sean claros para todos los bolivianos, porque ahorita en realidad, ¿quién va a ver, ¿no?, estas regalías? Digo lo del referéndum porque si se está cuestionando tanto la aprobación, es que hay intereses muy potentes detrás de todo esto. Y estamos considerando que es un recurso estratégico. Por lo tanto, creo que sería menester del Estado boliviano proponer al pueblo que se pronuncie al respecto. Creo, es mi opinión. Sin duda. No soy un especialista. Pero mi impresión, justamente por lo que decíamos de los BRICS, de la posición del presidente, es que también esto va a llegar a término pronto, ¿no? O sea, cuando cambiemos de gobierno vamos a ver una nueva relación. Yo dudo que algún gobierno serio tenga la capacidad de decir, estos contratos están bien y vamos adelante. No existe en la cabeza de nadie con un sano juicio de decir, esta es la vía y continuamos. Creo que vamos hacia un proceso nuevo, donde en este proceso hay que hacer las cosas realmente bien. José Carlos, pero digamos la empresa afectada podría interponerte una demanda ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, porque se hizo un adelanto, porque se llegó a firmar un preacuerdo. Hay tribunales de arbitraje que son expertos en este tema. Así es, existen, y la firma ha sido importante de estos contratos. Es que no obstante, los han firmado, el punto está que ya hay un preacuerdo. Así es, el gran problema que tienen, y que arguye YLB, y espero no se equivoquen, ¿no? Y que es correcto, es que no están vigentes. Mientras no estén vigentes por la aprobación, por la ratificación del contrato, estoy de acuerdo, ¿no? El grado de obligaciones es pero otro. Aquí el problema es que ya has pretendido hacerlo. Lo ¿verdad? es. Para mí la intención
ya es un delito. Tú tienes la intención de hacer algo por encima de la Constitución, por encima de las leyes. Entonces, estás actuando de una forma dolosa. Son contratos lesivos al Estado, que no están vigentes, pero que has pretendido que estén vigentes. Que has pretendido o que pretendes que la Asamblea Legislativa los apruebe. Sin duda. Sin duda, sin duda. Yo creo que en el fondo... No es claro esto. El tema si es sobre el derecho internacional, ¿no? Yo quiero creer, y tengo la misma lectura que hace YLB, estos contratos en el fondo todavía no están vigentes. De que va a venir Rusia, de que va a venir China a decirnos, epa, guarda, teníamos un trato, Claro. ¿no? Sí, lo van a hacer, ¿no? De que se van a renegociar con otras partes, otros futuros tratos y contratos, porque resulta, el otro día, Sí. justo en esta sesión del contrato chino, en la asamblea, Sí, la del agua. sí, ahí los vasos de agua, los gritos. Sí, los vasos de agua, los paraguas. Los paraguas, es verdad. Sí, sí. Esto sucedió hace una semana. Así es. El ministro Alejandro Gallardo de Hidrocarburos dijo, nosotros tenemos otros 14 convenios. ¿Qué? Nosotros tenemos firmados otros 14 ¿Con quién? convenios. Entonces uno empieza a hacer la lista y ve que tiene Geolit Arctaris, que es francesa, probablemente Eramet, que es francesa, EAU Lithium, que es australiana, alemana, tienes Altmin, que es para materiales catódicos con la India, tienes KU Leuven, que es una universidad. O sea, tienes una cantidad grande de convenios. Y estos convenios, ¿quién los conoce en este momento? Y es de nuevo el mismo problema que hemos visto hace años. Un convenio no es un contrato. Correcto. Un convenio Un convenio no es un contrato. no es un contrato. O sea, un convenio no implica una obligación interpartes. Sí, El contrato sí, hay obligaciones, hay cláusulas de cumplimiento obligatorias. sí. O sea, ¿cómo decir, no? O sea, es ser pareja de hecho o casarse, digamos. Ya, de ¿no? acuerdo. ¿No? El divorcio te va a salir caro. En una pareja de hecho, igual te va a salir, pero no tan caro, digamos, ¿no? Porque no es un divorcio per se, digamos, Correcto. ¿no? Es ir al notario y hacer un tipo de trámite. Pero el tema es que estos convenios son susceptibles, en algunos casos, quizás su mayoría, de convertirse en contratos, ¿no? Podrían llegar a convertirse en contratos. Así como lo hicieron los convenios que precedieron a estos dos contratos que estamos debatiendo hoy en día. Pero hay unos contratos que están ahora mismo, y volvemos al eje del asunto, están puestos a consideración de la Asamblea Legislativa. Si estos contratos son aprobados, pierde Potosí, pierde el país, ganan los rusos. Sin duda, o sea, sin duda la gran friega, por ejemplo, que van a tener los compañeros potosinos. Se llevan años diciendo, yo sigo este tema hace bastantes años, Sí. y se llevan años solicitando que se modifique la alicuota de la regalía minera. Es decir, que se incremente la regalía. Las propuestas de ley que ha hecho Comcipo, que ha hecho la región, que ha hecho la Frutcas, que han hecho distintas representaciones sociales, ¿no? Han dicho que lo que se busca, ¿no? Es tener una regalía variable, por ejemplo, ¿no? Una regalía variable que, si los precios están altos, la regalía está más alta. Si los precios están bajos, la regalía es más baja, ¿no? Pero ¿qué dice, por ejemplo, el contrato chino en su cláusula 14.2, parágrafo U, ¿no? Dice clarito, ¿no?, que YLB debe hacer su mejor esfuerzo para no modificar, para evitar la modificación de la alicuota, de la regalía. Y que si no logra, va a encontrar la forma de compensar, ¿no? Si se incrementara, digamos, ¿no? Va a tener que compensarle a la empresa china. Y si no llega a encontrar un punto de negociación, los chinos van a poder rescindir el contrato. Ah, En el caso de los rusos, el anexo 2, que es el anexo económico, es que rescinde la empresa que podría considerarse afectada. Eso significa que no confía en las garantías jurídicas que le ofrece el Estado boliviano. porque Ese es otro tema. porque ese es el tema aquí, es que la gente está pidiendo un incremento a la regalía y que sería lo que nos corresponde, ¿no? Y que es un debate y es una solicitud de todos. Y cuando uno ve lo que pasa en el contrato ruso dice exactamente lo mismo, ¿no? Dice que tiene sentido. de que en el fondo se van a hacer absolutamente todas se tomarán todas las medidas y los ajustes necesarios para
si es que aumenta la regalía, compensar de mejor forma a la empresa. Porque ahorita la regalía se da en función de la ley 535, que es la ley minera, y es apenas del 3%. No es una regalía variable, es una regalía fija. Entonces, como es una regalía del 3%, ahorita en los cálculos, en los supuestos económicos que han debido negociar con estas empresas, ese es un porcentaje. Pero si tú quieres cambiar tu regalía para de aquí a 2 años, pucha, tú vas a pues violar la seguridad jurídica. Entonces, seguridad jurídica para la empresa es hacerle valer el derecho de su 3% de regalía, ni más ni menos. Peor es quien acepta. Y peor... La empresa puede proponer lo que quiera, pero peor es el país que acepta, en este caso nosotros. Y en este caso lo que correspondería a nosotros, y es algo que además, esto tiene que quedar muy claro y la gente tiene que saberlo. El otro día le preguntaban en el debate presidencial a Eduardo del Castillo, ¿y qué se va a hacer con el litio? ¿Qué opina usted? Y él ha dicho, entre líneas, no se ha animado a decir sí a los contratos, no a los contratos. Él lo que ha dicho es, primero, una ley del litio y los recursos evaporíticos. Bueno, pero tiene sentido tomando en cuenta que Eduardo del Castillo es la prolongación del gobierno actual. José Carlos. Entonces, tendría sentido, sí, pero él está diciendo algo que va en contra de los contratos, que es, vamos por la ley. Eso es abrir un paraguas, nada más. Es abrir un paraguas, pero es abrir el paraguas que realmente necesitamos. Lo cierto es que si nosotros necesitamos, y yo no soy castillista, ¿no? No. Para nada. No. Pero lo más importante es que tengamos las reglas claras. Sí. Para nosotros los bolivianos, para los inversionistas y para todos. Porque aquí la 928 tiene un problema que en realidad hace que estos contratos no deberían ser sujetos a revisión muy dura a nivel legal, porque la 928, que es la ley de creación de YLB, y es la única norma que tenemos sobre el litio, dice, solo podemos asociarnos para actividades semi-industriales, industriales y de procesamiento de residuos. Todo lo que es exploración y explotación debe ser realizado por el Estado. Correcto. Y ahora entonces, esto ellos dicen, se respeta porque es un contrato de servicios, ¿no? Es un buen giro, o sea, no hay que negarle la creatividad. Maquillaje. Pero es maquillaje, exactamente. Maquillaje ¿no? retórico. Porque en el fondo es una interpretación a un contrato que está yendo exclusivamente, o sea, ¿el contrato para qué es? Para un proceso que se llama extracción directa de litio, ¿no? No estamos, ¿y qué dice la ley? Que tú para extracción y exploración debes ser 100% nacional. Y la justificación entonces es servicios, wow. Es un maquillaje creativo, Ramón. Sí. ¿No? Y perverso. Y con todas las, además de plantear un futuro de mucha opacidad, porque estos contratos son opacos también. No tienen todos los detalles, todos los puntos. Se está firmando algo que no llega a tener claridad sobre realmente cuál es el proceso, Simple. qué va a pasar. Si una persona tiene dudas acerca de cualquier contrato, consejo, pero además de conejo. No firmes. No firmes una sentencia de muerte. ¿Cómo vas a firmar tu propia sentencia de muerte? Pensando que esto es el desarrollo y es el futuro, por encima de la voluntad de tantas comunidades. Esto para mí es definitivamente injusto. Es totalmente injusto y hay que tener los recaudos, pero creo que quisiera volver... Claro, y quisiera volver a lo que dice Luis Arce Catacora, lo que dijo Luis Arce Catacora. Sí. La derecha quiere evitar que el litio esté en manos de los países del BRICS. Que nuestros recursos naturales estén en manos del país del BRICS. Esto es relato, entonces, es demagogia. Es como, la derecha quiere hacer entreguismo, no con los BRICS, sino con el imperio. Pero nosotros queremos hacer entreguismo aquí. Nosotros los vamos a poner a disposición de los BRICS. Por favor, aquí el proceso de industrialización del litio boliviano siempre ha sido pensado para los bolivianos. Luis Arce es el padre de la novia, pero todavía no hay novio. Hay varios novios y él va a decidir a quién entregar la novia. Así de triste es. Perdón la metáfora. Quizás es un tanto machista, pero bueno, ahí está. Quizás es una decisión que se ha tomado hace ya tiempo, pero es algo por lo cual los bolivianos tenemos todo el derecho
a estar en desacuerdo, Sí, a abrir al debate, absolutamente. a poder encontrar las formas de discutir de forma clara entre todos los actores No, definitivamente. para resolver nuestras dudas. Definitivamente. José Carlos Solón es investigador de la Fundación Solón. Gracias por haber estado con nosotros. Ramón, es un placer De siempre verdad, poder de verdad. acompañarlos. Ha sido muy Y- grato e y- informativo, claro. Y para cualquier otra oportunidad, siempre aquí dispuesto a poder venir a Encantado. visitarte. Encantado. Enseguida.